¿Alguna vez te has sentido atrapado en el pasado debido al resentimiento y el dolor? El dolor puede ser paralizante y puede impedirnos vivir plenamente. Pero hay esperanza. En este video, exploraremos cómo el poder del perdón puede ser una herramienta transformadora tanto para otras personas como para nosotros mismos. Imagina lo maravilloso que sería estar libre del dolor y del peso de los recuerdos dolorosos. Ya sea por alguien que nos lastimó o incluso por nuestras propias decisiones, el perdón es la clave para la liberación. Juntos, descubriremos cómo perdonar puede ser un viaje emocionante y transformador que nos llevará a un camino de curación y paz. Este video es para ti, que deseas encontrar la libertad del perdón y vivir una vida plena y abundante. La Biblia está llena de ejemplos sobre el poder del perdón. En Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estas palabras nos recuerdan que el perdón es una herramienta poderosa para nuestra propia transformación. Cuando perdonamos, abrimos espacio para que Dios pueda trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas. El perdón nos libera del dolor y del peso del pasado y nos permite avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y paz. Continuemos juntos en esta búsqueda, buscando inspiración y sabiduría en la palabra de Dios. Juntos, descubriremos cómo el poder del perdón puede llevarnos a una vida plena y abundante. Este es el comienzo de tu viaje de transformación. ¿Quién no ha sentido que alguien cercano, como un amigo, un familiar o incluso un compañero, ha abusado de su confianza? El dolor de la traición y el abuso puede ser abrumador, haciéndonos sentir sin fuerzas y sin esperanza. ¿Pero esta situación es nueva? ¿La Biblia tiene algún consejo sobre cómo lidiar con personas que se aprovechan de nosotros? En Proverbios, capítulo 19, versículo 19, leemos: el hombre de gran ira ha de sufrir castigo, porque si lo liberas, tendrás que hacerlo de nuevo. Este versículo nos muestra que, en muchos casos, es mejor no ceder a las demandas de personas que intentan explotarnos, ya que esto solo las alentará a seguir haciendo lo mismo en el futuro. Pero, ¿qué sucede si la persona que se está aprovechando de nosotros es alguien cercano, como un amigo o un familiar? En ese caso, puede ser aún más difícil lidiar con la situación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos ser firmes en relación a nuestros valores y límites, como leemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué podemos aprender de esto? Que necesitamos ser selectivos en cuanto a las personas con las que nos relacionamos y firmes en cuanto a nuestros valores y límites. Es importante tener coraje para decir no cuando sea necesario y confiar en Dios para que nos dé la fuerza y sabiduría que necesitamos para lidiar con personas que se aprovechan de nosotros. En este viaje, descubriremos cómo el perdón puede liberarnos del dolor del resentimiento y la amargura, tanto para otras personas como para nosotros mismos. Sigamos adelante juntos, buscando más sabiduría e inspiración en la palabra de Dios. Cuando somos lastimados por alguien, muchas veces podemos quedar atrapados en ese dolor por mucho tiempo. El resentimiento y la ira se acumulan dentro de nosotros, impidiéndonos avanzar y encontrar la paz. Pero la Biblia nos enseña que el perdón es el camino hacia la libertad y la curación. En Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Jesús nos enseña que debemos perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7 veces. Este pasaje nos muestra que el perdón es un proceso continuo y que debemos estar siempre dispuestos a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Además, la Biblia nos enseña que debemos examinarnos y buscar nuestra propia transformación antes de juzgar a los demás. En Mateo, capítulo 7, versículo 5, leemos: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje nos muestra que debemos ser humildes y mirar hacia nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Al hacerlo, podemos ser más comprensivos y estar más dispuestos a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Sigamos en este viaje, buscando más sabiduría e inspiración en la palabra de Dios para aprender a perdonar y encontrar la paz interior. Cuando confiamos en alguien y esa persona se aprovecha de nuestra bondad, el dolor es profundo. Esta traición emocional puede tomar varias formas, como el abuso de poder, la humillación, las mentiras, entre otros.
sentir que no podemos confiar en alguien a quien amamos o valoramos puede dejarnos tristes, desanimados e incluso con una sensación de vacío. Es importante recordar que no tenemos que soportar este dolor solos. La Biblia nos recuerda que Dios siempre estará a nuestro lado, dándonos fuerza y consuelo. En Salmos, capítulo 34, versículo 18, leemos: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Además, la Biblia nos enseña que debemos perdonar a aquellos que nos han lastimado. En Efesios, capítulo 4, versículo 32, leemos: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Perdonar no significa ignorar o minimizar el dolor causado por la traición, sino elegir no cargar el peso del rencor y la amargura. En este viaje, buscaremos más sabiduría e inspiración en la palabra de Dios para lidiar con el dolor causado por personas que se aprovechan de nosotros. Aprenderemos a establecer límites saludables y a perdonar a aquellos que nos ofenden, buscando la paz y la armonía en nuestras relaciones personales. Juntos, podemos encontrar la fuerza y el coraje necesarios para superar estas situaciones difíciles y vivir en paz. Perdonar puede parecer difícil, pero es una de las actitudes más liberadoras que podemos tener. Cuando perdonamos, dejamos de cargar un peso que nos impide avanzar y encontrar la paz interior. Perdonar no es olvidar lo que sucedió, sino decidir no permitir que el pasado nos siga perjudicando. La Biblia nos enseña que el perdón es esencial para nuestra vida espiritual y emocional. En Mateo, capítulo 6, versículo 15, Jesús dice: «Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Es decir, el perdón es una calle de doble sentido. Si queremos ser perdonados, debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Además, la Biblia nos enseña que debemos perdonarnos a nosotros mismos. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Dios es amoroso y misericordioso, y cuando confesamos nuestros errores y nos arrepentimos, Él nos perdona y nos libera del peso de la culpa. El perdón puede no ser fácil, pero es una elección que podemos hacer en busca de la libertad y la paz interior. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino también a nosotros mismos, para seguir adelante sin el peso del rencor y la amargura. Busquemos más sabiduría e inspiración en la palabra de Dios para aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, encontrando la libertad y la paz interior que solo el perdón puede traer. Ahora unamos nuestros corazones en oración y busquemos la paz y la serenidad que necesitamos para aprender a perdonar. Padre Celestial, sabemos que el perdón es una de las cosas más difíciles de hacer, pero también sabemos que es una de las cosas más liberadoras. Pedimos que nos ayude a aprender a perdonar, tanto a las personas que nos han lastimado como a nosotros mismos por nuestros propios errores. Pedimos que nos ayude a entender que el perdón es una elección y que debemos elegir perdonar todos los días. No es una tarea fácil, pero sabemos que es posible con su ayuda. Ayúdenos a dejar de lado el rencor, la ira y el deseo de venganza y a elegir la libertad que viene del perdón. También pedimos que nos ayude a entender que el perdón no significa olvidar o excusar lo que se hizo, sino liberarnos del peso de esas emociones negativas. Ayúdenos a perdonar, pero también a aprender de nuestras experiencias para que podamos crecer y convertirnos en mejores personas. Pedimos que bendigas a todas las personas que están luchando para perdonar. Dale la fuerza y el coraje necesarios para dar ese paso importante hacia la paz y la curación. Que puedan encontrar en ti la guía y la sabiduría necesarias para seguir adelante, sabiendo que el perdón es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y ejemplo perfecto de amor y perdón. Amén. Sigamos buscando en Dios y en su palabra la sabiduría y la fuerza necesarias para perdonar y ser perdonados. Durante nuestro camino de aprendizaje sobre el poder del perdón, descubrimos que perdonar a nosotros mismos y a los demás es esencial para alcanzar la paz interior y la felicidad. Sin embargo, incluso cuando estamos dispuestos a perdonar, aún podemos enfrentar desafíos emocionales y conflictos que afectan nuestra salud mental. Por favor, comparte si este tipo de video te ha ayudado y cuéntanos algún momento de tu vida en el que, a pesar de lo difícil que fue perdonar, te hizo sentir bien. En ocasiones, la ansiedad, el miedo y la tristeza pueden dificultar el perdón y hacernos remorder un sentimiento durante días, e incluso décadas.
Descubre cómo abordar esto en estos videos.